pasaba aquí? ¿Os acordáis de esto? Sí. ¿Qué es lo que demostrábamos aquí? Que al darle corriente. Lo de... No, el flujo. Es verdad, es lo del flujo. Cambiábamos el flujo de campo magnético a través de la bobina y eso genera corriente inducida, la ley de Faraday-Lenz, epsilon igual a menos n, variación de flujo con el tiempo. La variación de flujo se produce porque yo acerco o alejo el imán de la bobina. Si lo dejo dentro, no hay variación de flujo. ¿Hay flujo? Sí. ¿Y es grande? Sí, pero no cambia. Siempre vale igual. Entonces no produce corriente eléctrica, porque solamente produce cuando cambia. Entonces cuando saco el imán, sí, o cuando lo meto, también. ¿Vale? ¿Os acordáis de esto? Sí. Vale. Entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Voy a enseñaros un transformador. Esto es un transformador. Fijaos. Es una bobina, otra bobina, y esto es un núcleo de hierro que se puede desarmar, ¿vale? Yo lo saco. ¿Veis que estos son, bueno, desde allí a lo mejor no lo veis, son como laminitas metálicas pegadas unas con otras, que os dije que lo hacían así para evitar que se perdiera mucha energía en forma de calor. Entonces, fijaos, una bobina, la meto aquí, y pone que es de 400 espiras. Otra, de 400 también, en el otro lado. ¿Hay conexión eléctrica entre una y otra? No, porque estos cables y este hilo de cobre y este no se están tocando. O sea que no. Cierro el circuito, digamos. Está bien. Vale. Ahí, ¿lo veis? Entonces ahora mismo, si yo meto corriente en una de ellas, si meto corriente aquí, no tiene por qué salir corriente por la otra, porque no están conectadas, ¿vale? Sin embargo, sí va a pasar corriente. Porque yo voy a meter corriente aquí y voy a meter corriente alterna, que lo que hace es que entra, sale, entra, sale, entra, sale. Entonces hay una variación de corriente que produce un campo magnético. Y ese campo magnético a través de este metal se va a ir hasta la otra bobina y va a provocar un cambio de flujo a través de la segunda bobina, ¿vale? Tengo este aparato que se llama un polímetro, multímetro, tal. Es un aparato que sirve para medir un montón de cosas que utilizan los electricistas o gente que quiera aprender. Bueno, tiene varias posiciones. ¿Qué voy a medir? Voy a medir V, que es voltios, voltaje, y esto que parece como la ñ es alterna. Cuando es una línea continua es continua, ¿vale? Voy a medir voltaje de corriente alterna. ¿Por qué alterna? Porque he dicho que para que haya variación de flujo, la corriente tiene que entrar y salir, tiene que cambiar de dirección. Si va siempre en el mismo sentido, produce un campo magnético fijo, no variable. Si no fuera alterna no va a hacer nada. Si queréis lo podemos probar incluso, ¿vale? Veis que marca 0, ¿no? Este no está haciendo nada, 0. Vale. No se queda aquí. Se queda aquí dentro. Vale. Bueno, marca 0, ¿lo veis? 0, 0. Vale, yo voy a medir la bobina, por ejemplo, ¿vale? La mido 0, ¿veis? Esto nada, nada de nada. Voy a poner por el otro lado, aquí. Nada, esto 0 patatero. Aquí no hay corriente, por esta bobina no hay ninguna corriente, ¿vale? Pero si le meto por el otro lado, fijaos, voy a ponerle, ahora mismo ya que lo tengo así, lo tengo en corriente continua, ¿vale? Si meto corriente continua por esta bobina, os he dicho que no habría variación de flujo y no debería haber corriente inducida, ¿vale? Entonces le voy a poner aquí en 3 voltios de corriente continua. Voy a probar a ver qué pasa. Entonces a qué pete. A ver, estoy aquí midiendo. ¿Qué ha pasado? No, decid la verdad. Ya va a 0,003. Mira, 6. ¿Qué ha pasado? 56. Ha cambiado, pero un segundo y a 0. Claro, de no tener corriente a pasar corriente ha habido un cambio, pero en el momento en el que la corriente ya se establece, ya no hay cambio. Entonces, por eso, conforme ha ido aumentando la corriente a través de la bobina, ha generado inducción y ha aparecido corriente en la segunda bobina. Pero como ya
la corriente no cambia, ya es constante, pues ya se va a cero la inducción, ¿vale? Voy a meterle corriente alterna, entonces voy a cambiar esto y lo voy a poner en 3 voltios de alterna, ¿vale? Le voy a meter 3 voltios, veis el selector está en 3 voltios de alterna, ¿vale? Y voy a ver qué pasa en el otro lado. Si meto 3 voltios de alterna, mira lo que pasa. Salen, ¿cuántos voltios? 2,46. ¿Lo veis? O sea, meto 3 voltios y salen 2,46. Hay pérdida, hay una pérdida. ¿Por qué? Pues si es que no están conectadas eléctricamente. O sea, están funcionando por inducción. Esta variación de flujo se está transmitiendo de una bobina a la otra. Y sin estar conectadas físicamente, se está produciendo electricidad. Así como funciona, por ejemplo, la placa de inducción que tenéis en casa. Hay una bobina debajo que genera un campo magnético variable y tú necesitas poner algo encima que se caliente al haber una variación de flujo magnético. Y ese algo es el culo de la sartén o de la olla o lo que sea, que tiene que ser grueso, tiene que ser de metal, para que por efecto del campo magnético variable se caliente, que es lo que yo al revés, aquí trato de evitar usando un metal laminado, ¿vale? Entonces, ¿el qué? Aquí sí, lo has visto que estaba todo el rato igual, ¿vale? Mira, voy a poner atrás. ¿Veis?